Bueno, muy bien, entonces en el anterior video pues llegamos aquí a la utilidad de operación. Posteriormente, dentro del estado del resultado integral, que es el que estamos elaborando, eh, procedemos a colocar una sección llamada otros ingresos y otros gastos. Recordemos que los otros ingresos y otros gastos son precisamente otros ingresos, aquellos ingresos que no están relacionados con la naturaleza de lo que se dedica la empresa, lo que vende la empresa propiamente, el ingreso corriente, que son las ventas. Todo aquello que esté fuera, todos los ingresos que no sean ventas, se consideran como otros ingresos propiamente, ¿verdad? Que son ingresos esporádicos. Bueno, muy bien, entonces tenemos esta sección de otros ingresos y otros gastos que vamos a también a ponerlo como título, y traemos aquí otros ingresos únicamente para verificar cuántos tenemos de otros ingresos. En este caso vemos que tenemos ventas. Bueno, entonces aquí no tenemos nada de otros ingresos. Bueno, no tenemos ninguna cuenta que corresponda a otros ingresos, que podrían ser ingresos por, qué sé yo, cualquier otro ingreso que esté diferente al ingreso principal, que son las ventas. Ingresos por un alquiler esporádico, el ingreso por la ganancia de venta de un equipo, el ingreso por la ganancia de venta, por la ganancia no realizada de alguna inversión. Bueno, ingresos que se dan esporádicamente y que no son propios de la naturaleza de lo que se dedica a vender, en este caso la empresa. Al no tener otros ingresos, muchas veces pues en estos estados financieros no es necesario colocarlo, pero voy a dejarlo aquí como referencia, por si tuviéramos. Aquí iría otros ingresos, o sea, tendríamos total de otros ingresos. Al no tener, va a ser 0. ¿Okay? Entonces tenemos ahora la sección de otros gastos. Otros gastos también como un título. Y aquí sí vemos que tenemos otros gastos, que son los gastos por intereses. Entonces nos traemos acá el total de gastos por interés, sacamos una línea para totalizar, solo ese tenemos, entonces colocamos aquí total, otros gastos, y procedemos a sumar todos los otros gastos, que solamente es uno. Y aquí sacamos una línea para totalizar y tomamos el total de otros ingresos, que en este caso es 0, le restamos el total de otros gastos, en este caso nos da un número negativo, que lo vamos a restar al total de la utilidad de operación. Al total de la utilidad de operación. Entonces aquí vamos a sacar otra línea total y colocamos aquí total de esto se llama utilidad antes de impuesto sobre la renta. Utilidad antes del impuesto sobre la renta. Entonces el total de la utilidad de operación menos, en este caso, más o menos, depende, ¿verdad? Porque si hubiéramos tenido ingresos, los otros ingresos y los otros ingresos hubiesen sido superiores a los otros gastos, pues el resultado hubiera sido positivo. En este caso negativo, obviamente es a restar. Entonces acá nos da la utilidad antes de impuesto 428.400, y aquí colocamos el impuesto sobre la renta. Bueno, el impuesto sobre la renta no es un título. Bueno, en este ejercicio no viene impuestos a la renta, pero vamos a agregarle aquí. Supongamos que el impuesto sobre la renta, la tasa de impuesto sobre la renta, la tasa
es del, qué sé yo, 30%. Y vamos a agregárselo, no pasa nada. Sirve para el ejemplo, entonces ya sabemos que es un 30%. Entonces aquí, impuesto sobre la renta, va a ser el 30% de qué? El 30% sobre la utilidad antes de impuesto. Entonces cogemos la utilidad antes de impuesto y la multiplicamos por la tasa del impuesto sobre la renta. Entonces tenemos que, aquí, esto multiplicado por la tasa del impuesto sobre la renta, tenemos el total. Perdón, aquí ya se me metió un error. Esto por la tasa del impuesto sobre la renta, entonces tenemos que el impuesto es de 128.000 colones, 128.520. Muy bien, entonces una vez que tenemos el impuesto sobre la renta, recordemos que el impuesto sobre la renta es sobre la utilidad antes de impuesto, la tasa se aplica sobre la utilidad antes de impuesto, y aquí tenemos ya como resultado utilidad neta del periodo. La utilidad neta del periodo, que sería la utilidad antes de impuesto menos el impuesto sobre la renta. Entonces aquí tenemos el total de utilidad neta antes del periodo. Entonces cerramos acá con doble línea y listo. Vamos a hacerlo aquí, subrayar estos resultados para que sobresalgan, ¿verdad? Que son precisamente importantes. La utilidad de operación que tenemos por acá, el total de la utilidad de operación, y tenemos por aquí la utilidad bruta sobre ventas. Tenemos, bueno, muy bien. Entonces vean ustedes que aquí ya hemos calculado todo, hemos realizado el estado del resultado integral. Es aquí información. La información que contiene el estado del resultado integral corresponde a las cuentas de operación. Las cuentas de operación son ingresos y gastos, que son este grupo específicamente, ¿verdad? Entonces vamos a señalarlo ahí con un color, un matiz suavecito para que tengamos esas cuentas. Ahora, recordemos que ya las cuentas contables que han sido, bueno, en este caso por ser una empresa bajo el sistema periódico, el inventario inicial también ya lo tomamos, ya lo consideramos, ¿verdad? En este caso, normalmente estas cuentas de ingresos y gastos son cuentas de operación y ya están consideradas dentro del estado del resultado integral, y ya no pueden ser consideradas en ningún otro estado financiero porque ya fueron registradas dentro del estado del resultado integral. Muy bien, entonces posteriormente a esto elaboramos otro estado financiero pequeño que normalmente en contabilidad básica denominamos estado, ya le vamos a corregir aquí, vamos a traernos este nombre. Este sería el estado de utilidades retenidas. Estado de utilidades retenidas, el periodo también es el mismo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las utilidades retenidas iniciales. Entonces, ¿dónde tenemos esto? En la balanza de comprobación. Pues tenemos aquí utilidades retenidas al inicio, es de 125.000 colones. Muy bien. A esto sumamos, vamos a sumarle la utilidad neta del periodo. Y esto, si tuviéramos una pérdida neta, pues no se sumaría, se restaría. Voy a colocarlo aquí menos para que ustedes recuerden que si en caso en el estado de resultado diera una pérdida neta del periodo, entonces sería, pues en este caso vamos a colocar un 0, porque es 0, no hay pérdida. No es necesario hacer esto,
Lo coloco nada más para efectos didácticos, para que ustedes recuerden que en caso de haber una pérdida, pues tenemos que restarlo. En este caso, pues no, lo que tenemos es una utilidad y sumamos. Y además restamos los dividendos declarados, en este caso dividendos. Entonces vamos a ponerlo en negativo, restándolo de una vez. Esto. Y estos elementos ya nos da como resultado la utilidad, las utilidades, o sea, la utilidad retenida final, ¿verdad? La utilidad retenida, esto más la utilidad retenida inicial más la utilidad neta del periodo, digamos que menos pérdida y menos los dividendos, nos da una utilidad retenida final de 374.880. Bueno, aquí ya tenemos otro estado. Recordemos que el estado de utilidades retenidas es solo un extracto del estado de cambios del patrimonio. Así es como se llama realmente el estado del cambio del patrimonio. Es el estado donde se generan todos los movimientos, de la parte patrimonial de la contabilidad de la estructura financiera de una empresa. Pero en contabilidad básica solamente vemos un extracto al cual llamamos estado de utilidades retenidas, y es esto, es simplemente algo muy sencillito donde nos menciona las utilidades retenidas del periodo. Bueno, muy bien, entonces estos elementos posteriormente a esto vamos a colocarlo aquí con negrita para que se distinga. Listo. El impuesto sobre la renta, esta cuenta no es un gasto, bueno, normalmente, esto normalmente se le llama gasto por el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Esto genera normalmente un pasivo, o sea, cuando se calcula el impuesto sobre la renta, este no se cancela de inmediato, lo que genera es un pasivo a futuro, a ser cancelado en términos de un mes o al mes siguiente, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a ver cómo se establece en este caso este gasto, cómo crea un pasivo. Bueno, esta es la explicación ya de dos estados financieros: el estado del resultado integral, ¿verdad? Y el estado de utilidades retenidas. Aquí he dado algunas indicaciones, que es un ejercicio didáctico tomado de la cátedra de Contaduría Pública de la Escuela de Administración de la Universidad de Costa Rica, y la explicación pues la estoy haciendo yo, el profesor Jorge Montoya Jiménez. Bueno, entonces vamos a parar este video y continuamos en otro video con la explicación de los asientos de cierre del periodo y la elaboración del estado de situación financiera. El orden de la elaboración de estados financieros: primero el estado de resultado integral, luego el estado de cambios del patrimonio o el estado de utilidades retenidas, en este caso que es el que acabamos de ver, y posteriormente elaboramos el estado de situación financiera. No podemos elaborar primero el estado de situación financiera y después el estado de resultados y luego, no, tiene que ir en ese orden para que se dé una congruencia en la información de los resultados que están generando en cada uno de los estados financieros. Bueno, continuamos dentro de un momento.